tardes. ¿Se me escucha bien? Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias Leticia por la presentación y bueno, dar la bienvenida. Aprovecho este momento para los que se van integrando, ¿no?, en la plataforma. La verdad que ha sido muy interesante la mañana de hoy con las diferentes mesas, ¿no? Aquí hemos hablado pues de todo un poco, desde la pornografía, desde el ámbito del derecho, desde el mundo de las pantallas, como acabamos de ver, con ese enfoque, ¿no?, desde la pornografía, con el tema de la comunicación y toda la parte que tiene que ver con el derecho legal. Pues ahora pues llega el momento, ¿no?, de dar una variación un poco más a un enfoque ya más desde la neurociencia y la medicina. De manera que esta mesa pues se titula tal cual: pornografía, infancia y mujer desde la neurociencia y la medicina, pues también componentes de lujos que tenemos aquí. Alejandro sí, que ya está por ahí, Alejandro Villena Moya, que también es un excelente investigador desde el área de la psicología, ¿no? Vamos a iniciar con esta primera ponencia titulada Clínica, Pornografía y Mujer, una actualización. Para conocer un poco más de nuestro primer ponente, Alejandro Villega Moya, es psicólogo sanitario, miembro de la World Association for Sexual Health y de la Europea Sociedad for Sexual Medicine, y también coordinador de la Unidad de Sexología Clínica y Salud Sexual del consultorio Carlos Chiclana. Además, también es director del primer curso online sobre adicción a la pornografía en español, que también va a aprovechar parte de su intervención en la ponencia para hablarnos de cuáles son esos conocimientos, ¿no?, que se transmiten desde esa línea, de manera que es muy interesante. Además, es un experto en el área de la sexualidad, en la investigación, como miembro del equipo asistencial de la plataforma Dale una Vuelta. También es profesor honorífico de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador del podcast Sexualidad en Tiempos Modernos. De manera que, sin más preámbulos, pues damos la bienvenida. Gracias, Kenia. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Gracias a todos y a todas las asistentes que estáis ahí, que somos 214 ahora. También al comité organizativo. Si os parece bien, voy a compartir mi pantalla porque tengo una pequeña presentación que me gustaría que acompañase a la ponencia. No sé si se puede ver bien así ahora mismo. Kenia, ¿se ve bien? Perfecto, se ve muy bien. Aprovecho un segundito para recordar a los participantes que pueden pasar las preguntas desde el apartado que tienen en la plataforma. Así que gracias. Adelante, Alejandro. Gracias. Bueno, yo hoy os traigo un tema, la verdad es que está siendo súper interesante todo el congreso y poder verlo desde este enfoque tan holístico, integrador, el tema del consumo de pornografía y cómo afecta a las mujeres, ¿no?, y a nivel social, político, educativo, legal, y ahora dar una visión desde la clínica, creo que es, la verdad es que muy interesante porque nos permite espacios para poder reflexionar y para generar este debate crítico que es el que necesitamos tener para mejorar, ¿no?, y para crecer como personas, como sociedad, como seres sexuados, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a volver a presentarme, simplemente pues me dedico a diferentes ámbitos, ¿no?, desde la atención clínica y es una de las cosas por las que a mí me toca profesionalmente este tema, porque yo veo todos los días, todas las semanas, pacientes que sufren con un problema de adicción a la pornografía o de uso problemático de pornografía, veo parejas que sufren debido al consumo de pornografía, ¿no? También me dedico a hacer investigaciones sobre cómo influye el consumo de pornografía en las relaciones personales y sexuales, a hacer tareas de divulgación, ¿no?, gracias a las redes sociales, que creo que también, si se les dan un buen uso, ¿no?, pues también ofrecen una vía de información muy buena. También me dedico a la docencia y a dar talleres de educación sexual en los colegios, ¿no? Creo que primero tenemos que empezar por el principio, ¿no?, por entender dónde nos situamos. La cultura maya, yo siempre pongo esta metáfora, cuando hablaba de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, incluía un quinto punto que era un punto central en el que denotaba dónde estaba la propia persona, ¿no? Y creo que necesitamos entender dónde nos encontramos social, culturalmente y clínicamente también respecto al tema de la pornografía y la sexualidad. Si bien es cierto que hemos pasado de una sociedad, ¿no?, que venía de una represión sexual en la que prácticamente no se podría hablar de sexo, en el que el placer y la sexualidad de la mujer estaba completamente inhibida, ¿no?, pues ahora hemos pasado a una sociedad que presume de libertades sexuales, ¿no? Sin embargo, creo que esta forma de entender la libertad sexual creo que no ha
no se ha desarrollado del todo, ¿no? Y que los medios de comunicación y el internet o la pornografía ha crecido tan rápido que no nos ha dado tiempo a pararnos si realmente estamos viviendo el sexo de manera saludable, de manera sana, de manera respetuosa, de manera adecuada, ¿no? Que nos haga crecer como personas. Y esto se ve muy claro porque si comparamos en los estudios la cantidad y la calidad de relaciones sexuales que teníamos, que tenemos ahora en comparación con las generaciones que nos preceden, lo que vemos es que tenemos menos cantidad de relaciones sexuales y también de menor calidad, ¿no? Y eso es llamativo en una cultura en la que se supone que el sexo está en el menú del día, ¿no? Esto lo vemos en estudios sobre disfunciones sexuales. Aquí traigo un pequeño estudio longitudinal que se hizo con jóvenes adolescentes y universitarios entre 16 y 24 años, en el que el 84%, tanto de hombres y mujeres, habían vivido alguna disfunción o alguna dificultad sexual en algún momento de sus vidas, ¿no? Y de su etapa de desarrollo sexual, ¿no? En concreto en las mujeres se veía como había una incapacidad para el orgasmo, una baja satisfacción sexual y dolor en las relaciones sexuales, ¿no? No solo eso, sino que también, a pesar de todo el esfuerzo que hemos puesto en la educación sexual por prevenir, ¿no?, las enfermedades de transmisión sexual, que ha sido toda la campaña de las décadas anteriores, ¿no?, y de los programas que se han instaurado en los colegios, ahora recientemente ha habido brotes de gonorrea y de clamidia en España, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dice que todavía la educación sexual sigue siendo una educación sexual poco efectiva, quizá también poco afectiva, ¿no? Esto lo vemos en los adolescentes. Yo cuando voy a dar talleres en los colegios, siempre mando una encuesta previa para que me puedan rellenar los chicos y chicas de la clase, en el que pueda ver un poco dónde están, para que ellos qué es la sexualidad, si consumen pornografía o no, ¿no? Y dos preguntas que les hago es, uno, si han hablado sobre sexualidad con sus padres o sobre estos temas en algún momento en su familia, y dos, si han hablado alguna vez sobre pornografía, ¿no? Y lo que vemos es que el 50% nunca ha hablado sobre sexualidad con sus familias y el 77% nunca ha hablado sobre pornografía, ¿no? Es decir, es un tema que al final está, que delegamos, ¿no?, en Internet, porque normalmente la información que reciben tanto en casa como en los colegios es bastante escasa, ¿no?, y bastante primitiva en ese sentido, ¿no? Luego también vemos que, por suerte, están aumentando los estudios respecto al consumo de pornografía en mujeres, pero eso, claro, tiene un problema, que eso significa que está aumentando el consumo de pornografía en las mujeres y por tanto la patología, ¿no? Y como vemos, el aumento de pornografía en las mujeres, perdón, está llegando casi al 50%, ¿no?, en función del estudio que revisemos, y también el uso problemático de pornografía, lo que se entiende coloquialmente como la adicción a la pornografía, también los estudios de prevalencia hablan de que hay entre un 3 y un 7% de mujeres que empiezan a desarrollar esta conducta problemática respecto al consumo de pornografía, ¿no? No solo eso, sino que también, además, las agresiones sexuales, las violaciones en grupo y la violencia sexual de menores también están en aumento, y lo hemos visto en diferentes ponencias que ha habido a lo largo de la mañana, ¿no? Lo cual, pues, este es el panorama, ¿no? Este es el punto de partida que tenemos, y esta es la sociedad y la manera en la que estamos viviendo el sexo, que lejos de ser una sociedad libre sexualmente, muchas veces es esclava de la imposición mediática, es esclava de la desinformación, es esclava del hedonismo sexual y del consumismo y capitalismo sexual, y es esclava en cierta medida también de la pornografía. Algunas ideas principales sobre las que me gustaría hablar y que quiero desarrollar luego en términos científicos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo nada personal en contra de la pornografía, ¿no? O sea, yo no nací odiando la pornografía, sino que a través de mm, observar e investigar las diferentes consecuencias que tenía la pornografía en las personas, a través de recibir pacientes que tienen problemas con el consumo de pornografía y a través de charlar con adolescentes en los colegios cuando hacemos los talleres y ver la influencia que estaba teniendo en la narrativa sexual que estaban construyendo, pues yo me empiezo a preocupar por este tema, ¿no? Y creo que estas 5 ideas pues, pueden ser interesantes, ¿no? Uno, la legitimización de la violencia sexual que transmite la pornografía, ¿no? Es esa banalización y normalización de la violencia sexual en la que, como luego veremos más adelante, aparece en los vídeos de pornografía más mainstream y sigue siendo una cultura muy habitual dentro de la pornografía, ¿no? Dos, la perpetuación de los estereotipos de género y sexo, donde el hombre tiene que ser el dominante y la mujer la sometida, donde el mensaje que manda la pornografía es que la mujer está para saciar cualquier deseo y a toda costa del hombre, ¿no? Y es un poco lo que vemos, ¿no? El placer, el vídeo pornográfico empieza con el placer del hombre y termina con el placer del hombre, y la mujer es un simple vehículo
¿no? Y objeto, ¿no? Que lo unimos con esa quinta idea, ¿no? Esa objetificación de las personas, ese producto que es al final el sexo, ¿no? Hemos convertido el sexo en un producto y en una experiencia relacional y no realmente en algo que nos haga vincularnos de manera sana y que nos haga crecer como personas, sino en una simple capitalización de algo que consumo de forma etérea y superficial y que toco y me voy prácticamente, ¿no? Claro, eso genera una huella y un impacto en las mujeres y en los hombres y en las personas que consumen pornografía, ¿no? Luego está el tema de convertir un poco en heroico, ¿no? Yo creo que esta cultura de la autoestima sexual asociada a la virilidad o a la falsa o a la pseudo virilidad, ¿no? En la que convertimos en heroico el difundir material de otra persona, damos feedback, ¿no? Dentro de nuestras amistades y damos una palmadita en el hombro, y esto es que se ve en personas cercanas y la sociedad en general, ¿no? Cuando alguien hace este tipo de gestos, ¿no? Y se trivializa todo esto, ¿no? También conductas como el revenge porn del que acaba de hablar el anterior ponente, que también es algo que está subiendo en las categorías de pornografía, ¿no? En los portales más conocidos, ¿no? Y luego está esta visión del no consentimiento. Es decir, la pornografía nos muestra una manera de entablar una relación sexual que no se basa en entender que hay dos seres humanos relacionándose, ¿no? No se basa en entender que yo en una relación sexual, sea la que sea y sea del tipo que sea, con la persona que yo quiera tenerla, hay dos seres humanos que se están relacionando, que se están vinculando y que hay una huella emocional y que hay unos principios éticos que deberían incluirse dentro de estas relaciones sexuales. La pornografía extirpa totalmente esta dimensión afectiva, esta dimensión ética, esta dimensión relacional, esta dimensión de vinculación y nos deja un poco desnudos en ese sentido, ¿no? Fomentando en consecuencia actos y banalizando actos que tienen que ver con la violencia, con la agresividad, con el machismo, con la misoginia, etc. Os voy a presentar algunos artículos científicos porque creo que es importante que de esto hablemos desde un punto de vista empírico, ¿no? Porque muchas veces, y uno de los errores que se cometen muchas veces dentro de la sociedad, por supuesto no en este congreso en el que hay una profesionalidad y una rigurosidad muy alta, ¿no? Pero es que se dan muchas opiniones dentro del ámbito sexual, que por supuesto las opiniones de todo el mundo son respetables y válidas, pero eso no significa que sean criterios de salud sexual, que sean criterios científicos, que sean criterios empíricos, que sean criterios éticos, ¿no? Entonces, claro, hoy día hay muchos mensajes basados en la opinión como seres sexuados y relaciones sexuales y vida sexual tenemos todos, cada uno de una manera, pues eso hace que todo el mundo pueda o se vea con la capacidad de opinar y de dar verdades absolutas sobre la sexualidad, cuando la sexualidad también es una materia que tiene que ver con la psicología, con la persona, con la salud mental, con la salud sexual, con la salud pública, con la sociología y con diferentes ámbitos que debemos tratarlo de forma más rigurosa, ¿no? Aquí tengo un estudio muy interesante de la American Journal of Sexual Education, en el que, como veis, analizan la prevalencia en la que los hombres, es un estudio hecho con hombres, consumen pornografía, ¿no? Y aquí vemos a la izquierda de la pantalla vemos los contenidos y a la derecha la prevalencia, ¿no? Y luego vemos el número de hombres, es decir, que son muestras algunas muy representativas, como 1900 o 1400 hombres, ¿no? Y como veis, analizan el tipo de contenido violento que hay dentro de la pornografía y que consumen estos varones, ¿no? Contenido como sexo forzado, violación, coerción, sexo dañino, sexo forzado, degradación, violencia ante la mujer, ¿no? Y vemos cifras realmente escandalosas, ¿no? Es verdad que hay cifras bajas, pero algunas llegan incluso hasta el 45%, ¿no? Es decir, la prevalencia de este contenido, no estamos hablando ni siquiera de un contenido pornográfico, sino que dentro del contenido pornográfico estamos hablando de un contenido de violación, de degradación, y si tú, esta mañana hemos escuchado una ponencia en la que hacían una búsqueda en Xvideos, que es un portal muy conocido, y aparecían cientos de miles de vídeos poniendo la palabra violada, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente preocupante porque este es un porcentaje de contenido importante del que los adolescentes, del que las personas estamos aprendiendo sobre sexualidad y nos está configurando la manera en la que entendemos esa relación sexual. Este es otro estudio muy reciente de 2020 en el que hacen una relación entre el uso de pornografía y la probabilidad de ser víctima sexual, ¿no? Entonces, se ve como a un mayor uso de pornografía tengo mayor probabilidad como mujer de ser víctima sexual, ¿no? Esto puede llamar la atención, pero luego lo veremos también en otros estudios como el uso de pornografía en las mujeres hace que tengan mayor tolerancia
al acoso. ¿Por qué? Porque no son capaces de distinguir qué es una conducta agresiva y qué es una conducta normal. Como lo que le han enseñado sobre la sexualidad es algo donde la mujer se tiene que humillar, donde la mujer se tiene que degradar y donde puede aceptar cualquier tipo de práctica, porque eso es lo que se espera de ella, pues ese consumo de pornografía interfiere en esa probabilidad, ¿no? Y esto también está mediado con el uso de alcohol, en el que cuanto mayor uso de alcohol también asociado a pornografía, también mayor aumentan estas probabilidades, ¿no? Luego os traigo 3 estudios que creo que son muy relevantes en este ámbito respecto al consumo de pornografía y la agresividad, ¿no? Vemos este estudio de un equipo sueco en el que se ha visto como a mayor uso de pornografía hay mayor probabilidad de ejecutar una agresión sexual, ¿no? Y esto no es una foto de cuánta violación hay y cuánta pornografía se consume, sino que es un estudio que se hace en un periodo de observación de 20 meses en el que se le va haciendo diferentes cuestionarios relacionados con la agresión sexual y con el consumo de pornografía a lo largo de estos 20 meses, y se ve que cuanto más va aumentando el uso de pornografía, más va aumentando esa probabilidad de ejecutar un acto de agresión sexual, ¿no? Este es otro estudio, también bastante reciente, que habla de que a mayor consumo de pornografía, también mayor probabilidad de coerción sexual y de introducir estos modelos agresivos. Este estudio tiene la particularidad en la que se excluyen otras variables, ¿no? Es decir, se excluyen rasgos de personalidad, estilos de familia, abuso sexual, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, no es la pornografía, es otras variables las que explican la agresión sexual. Y por supuesto que muchas veces hay otras variables que influyen en todo esto. Pero sí es cierto que en este estudio lo que vemos es que hay una relación directa entre el uso de pornografía y la agresión sexual, ¿no? Este también es un estudio interesante que no encuentra una relación causal entre el uso de pornografía y la agresividad y la agresión sexual, pero sí se demuestra que puede favorecer modelos heteropatriarcales a nivel sexual, ¿no? O sea que configura una visión heteropatriarcal de las relaciones sexuales. Claro, todo esto que os acabo de hablar han sido estudios relacionados también con las mujeres, ¿no? Y que tenían muestras también de mujeres, porque están avanzando mucho los estudios en este sentido. Pero no tenemos que olvidar que, aunque la mujer no consuma pornografía, se relaciona con hombres pornificados. Y desde los años 70 hay miles de estudios que hablan de la relación entre el consumo de pornografía y la agresividad, ¿no? Simplemente os pongo una pequeña revisión que hice hace poco, en el que se ve como a mayor consumo de pornografía se normaliza la coerción sexual, se favorece la degradación, hay más jerarquías en las relaciones sexuales, más jerarquías de género, más estereotipos neosexistas, etcétera, etcétera. He querido también introducir este término, que es un poco cosecha propia, tomado de... Hace poco vi un documental que seguro que muchos de vosotros y vosotras lo habéis visto, que es el del dilema de las redes sociales, y habla de esa dismorfofobia con los filtros de Snapchat, ¿no? Esto quiere decir esta alteración de la representación que tenemos sobre nuestro cuerpo, que se distorsiona mediada por los filtros que ponemos en Instagram y en Snapchat, ¿no? De tal manera en la que si yo recibo un feedback más positivo a través de los likes en las redes sociales con un filtro, eso configura cómo yo debería ser respecto en términos de belleza, ¿no? Para gustar más al otro, ¿no? Creo que esto es algo que también ocurre con la pornografía, que es una dismorfofobia erótica, ¿no? Hay una alteración de la configuración sobre lo que debería ser la erótica, las relaciones personales, los cuerpos, incluso los genitales, ¿no? Aquí tengo una noticia muy reciente que habla de las labioplastias, de las cirugías vaginales que se han hecho muchas mujeres en Reino Unido para parecerse a las actrices pornográficas, ¿no? O sea, que está configurando incluso cómo deberían ser nuestros genitales, ¿no? Más estudios que hablan sobre las consecuencias del consumo de pornografía en la mujer, pues desde disfunciones sexuales, donde la mujer es incapaz de llegar al orgasmo porque no se ha acostumbrado a un tipo de pornografía y ya no le excita de manera adecuada, ¿no? En la relación sexual real. Incluso produciendo niveles de anedonia. Hay un estudio muy interesante que habla sobre la incapacidad para sentir placer y la relación también con la depresión que tiene todo el tema de la pornografía. Luego están las expectativas sexuales que nos crean sobre cómo debo ser, qué cuerpo debo tener y qué tipo de pareja sexual debería ser para ser válida, para ser querida, para ser aceptada y para ser sexualmente aceptable, ¿no? Y esto pues se ve, ¿no? Que cuanto mayor uso de pornografía, más creo que se espera de mí, más espero de mi pareja, ¿no? Y nos desajustamos completamente de lo que es una relación sexual real, donde nos olvidamos de que tengo otra persona delante y de conectar con esa persona, más que de estar pensando en cómo debería dar la talla o qué debería ser o cómo debería comportarme, ¿no? También se ha visto cómo afecta la autoestima sexual,
a la narrativa que construimos sobre la belleza y la estética del cuerpo, que ya hemos hablado. Y luego hay un tema interesante y a la vez preocupante, que yo veo mucho en las consultas, como normalmente el que viene a consulta es el varón, y la verdad es que espero que con la prevención podamos evitar que lleguen más mujeres, pero sí es cierto que cada vez van aumentando también el número de mujeres que consultan por una adicción a la pornografía. Muchas veces viene una pareja en el que el varón pues, consume mucha pornografía, no quiere tener relaciones sexuales, tiene bajo deseo, su hija o su hijo le ha pillado viendo pornografía, eso ha producido un problemón en el clima familiar, ¿no? Ha desestabilizado a toda la familia, y la mujer pues un poco a veces la que presiona que el marido pueda venir a solucionar su problema y los trae, ¿no? A veces de la oreja a consulta, ¿no? Y lo que estamos observando dentro de estas mujeres que viven las consecuencias de ser pareja o matrimonio de un hombre adicto a la pornografía o adicto al sexo, es que se produce un trauma por traición. En inglés se llama betrayal trauma, y lo que quiere decir es que ese impacto emocional que tiene el descubrir todo lo que tu pareja hace a escondidas, como una traición, como una infidelidad, genera los mismos síntomas que un estrés postraumático en la mujer que es pareja de este adicto, ¿no? De tal manera en la que cada vez que veo un ordenador reexperimento ansiedad, de tal manera en la que tengo pesadillas y sueños sobre eso, en la que estoy hiperalerta, hipervigilante. Y esto es una clasificación que cada vez se está estudiando más, perdón. No solo desde la propia psicología, sino también desde la neurociencia y desde la neurobiología, se ha estudiado, es verdad que este es de los pocos estudios que hay respecto al consumo de pornografía en mujeres, pero se ve como a través de análisis de resonancia magnética funcional y técnicas de neuroimagen, la alteración que se produce a nivel cerebral en el córtex de la mujer que consume más pornografía en comparación con sujetos femeninos que consumen menos pornografía, ¿no? Y lo que se ve en este estudio, que es muy interesante y bastante potente, es que se produce un aprendizaje vicario de estereotismo, es decir, aprendemos a nivel cerebral, las neuronas, que son las neuronas espejo, aprenden para imitar esos comportamientos, ¿no? De tal manera en la que alteran y distorsionan también mecanismos que tienen relación con la empatía, ¿no? Lo cual eso pues, influye lógicamente luego a la hora de comportarse o de entender y de desarrollar una concepción sobre lo que es la sexualidad saludable, ¿no? Algunos estudios más para simplemente hablar de otros ámbitos que también se han visto en las mujeres, es que cuanto mayor consumo de pornografía hay en una mujer, mayor probabilidad de tener más parejas sexuales y por tanto más relaciones sexuales de riesgo, mayor vigilancia del cuerpo. Y esto lo que quiere decir es que le presto más atención a cómo me estoy comportando con ansiedad de rendimiento, miedo al fracaso, el rol del observador dentro de una relación sexual, no la vivo y la experimento, sino que la observo para ver si lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Que esto era muy típico del hombre y es una demanda muy típica en las disfunciones sexuales masculinas, pero también se ve en la relación que tiene en las relaciones sexuales en las mujeres, ¿no? Y en la visión de la mujer. Cuanto mayor es el consumo de pornografía, más se apoyan mitos en relación con la violación. Esto se hace con cuestionarios como, por ejemplo, bueno, ella se lo buscó, ¿no? O si viste de forma provocativa, eso hace que tenga más probabilidad de la violación, ¿no? Hay una relación entre estos mitos de la violación, que son muy dañinos, y el consumo de pornografía, ¿no? También, como a mayor consumo de pornografía hay mayor sumisión y mayor imagen de sumisión de la mujer, mayor tolerancia a tener sexo que no deseo, porque no tengo capacidad de desarrollar mi asertividad sexual, mi comunicación, mi expresión y mi capacidad de poner límites, mayor sometimiento de la mujer a una coerción sexual y mayor probabilidad de cumplir deseos de los hombres o de perpetuar estos guiones de la pornografía. Y para ir terminando, hay un tema que no quería irme no quería irme sin dejar de hablar de él, ¿no? Que es si el porno puede ser ético y si el porno puede ser feminista, ¿no? Yo creo que esto es un error tremendo, ¿no? Porque creo que la industria de la pornografía se está atribuyendo un discurso en el que se aprovecha de él para generar más usuarios, ¿no? Es decir, al final no hay que olvidar que la industria de la pornografía es una industria capitalista y que solo quiere dinero, ¿no? Efectivamente, la pornografía actual puede mejorar. Hombre, si deja de haber objetificación, si se incluyen los derechos humanos,
si deja de tener relación con la trata y con la prostitución, si incluyen a profesionales de la salud mental y la salud sexual y médicos y psicólogos y sexólogos, si deja de haber actrices con desgarros, con enfermedades de transmisión sexual y con estrés postraumático, si deja de haber modelos heteropatriarcales, misóginos y degradantes. Hombre, claro que puede mejorar la industria de la pornografía, pero eso ya dejaría de ser pornografía, ¿no? Eso es un tema interesante, ¿no? Porque la realidad es que, a pesar de que la industria trate de renovar esa cara, la cantidad de pornografía ética y feminista que hay no es mucha. Os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Hace unos minutos he hecho una captura de pantalla y una búsqueda en internet muy sencilla. He puesto la palabra porno, ¿vale? A la derecha arriba podéis ver como la primera página que aparece en internet cuando pones la palabra porno es una página que se llama Muy Cerdas, ¿no? O sea, ahí ya tenéis claramente jovencitas, culonas, ¿no? O sea, ahí tenéis claramente un contenido que está enfocado al varón y a degradar a la mujer, ¿no? Y bueno, no os pongo los vídeos porque sería algo que va en contra de mis principios, pero os cojo un pequeño fragmento de la primera página de los títulos de estos vídeos, ¿no? Un ladrón se cuela en su dormitorio y la despierta con sexo, ¿no? Ahí no hay consentimiento, no hay un conocimiento, no hay una relación, no hay nada, ¿no? Se tiene relaciones sexuales con su sirvienta a cambio de dinero, hay una objetificación, una capitalización, le lleva a su destino a cambio de conseguir tener relaciones sexuales con ella, ¿no? O sea, perdonad que ponga estos títulos tan explícitos, pero bueno, creo que es la realidad. O sea, que estamos muy lejos de conseguir algo, de conseguir un material sexual explícito que sea feminista. Es simplemente una falacia, ¿no? Estamos muy lejos de conseguir una pornografía feminista cuando la plataforma que más visitantes recibe todos los años, ahora ha salido este movimiento, se llama Trafficking Hub, en el que han descubierto cómo hay vídeos reales de violación y de asesinatos incluso, y de violaciones en directo y de violaciones en grupo, que la propia plataforma no es capaz de discernir si es real o no. Claro, pues si los vídeos pornográficos son iguales que las propias violaciones, ¿cómo lo van a discernir, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de que haya algo ético y algo responsable cuando tenemos toda esta responsabilidad social sobre la vida, sobre la salud, sobre el desarrollo sano de las personas, ¿no? En resumen, estamos lejos de todo esto porque la industria de la pornografía tiene fines lucrativos y no tiene fines éticos y de hacer el bien por la persona. Solo quiere dinero, solo quiere captar usuarios, no quiere educar sexualmente a las personas. No quiere ser coherente con el feminismo y no quiere integrar el feminismo de forma sana, ideológica y social para proteger a la mujer y para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Utiliza el discurso feminista para vender más y para ganar más dinero, ¿no? Y ofrece una visión sobre el placer como un fin, no como una consecuencia, ¿no? Eso es muy importante. La pornografía está enfocada a conseguir el placer a toda costa. Y cuando entendemos que el placer es algo que hay que conseguir a toda costa, dejamos a las personas en un segundo plano. El placer es bueno, el placer sexual es sano, pero el placer sexual es una consecuencia de que yo me construya de forma adecuada, de una buena educación sexual, de tener formación en sexualidad, de desarrollar un pensamiento crítico, de tener una buena autoestima, de aceptar mi propio cuerpo, de no tener expectativas irreales y de aprender a relacionarme de forma respetuosa, empática, de aprender a poner límites, de desarrollar la empatía, de desarrollar la asertividad sexual, la capacidad de corregularme con el otro, de ser vulnerable dentro de una relación sexual. Al final, vivimos en una sociedad superficial en la que no conectamos y contactamos y la pornografía nos desconecta de nosotros y nos desconecta del resto de personas también. Y al final, dentro de esto, no hay nadie que se preocupe por la salud sexual o porque las personas se desarrollen mejor como hombres, mujeres, tengan más, sean mejores hombres, mejores mujeres, ¿no? Sino que realmente lo único que quieren es aprovecharse de los usuarios y de este dinero que la industria genera, ¿no? Al final pienso que es un debate que todavía no está resuelto, aunque por suerte, gracias a eventos como este, podemos hablar y dialogar sobre este tema y podemos poner sobre la mesa todos los ámbitos desde los que necesitamos hablar, ¿no? Y hoy se han hablado de muchos, yo he mencionado más el tema clínico y de investigación, pero tenemos que hacer más investigaciones, investigaciones longitudinales, investigaciones con muestras representativas y en diferentes culturas. Tenemos que atender en la clínica este problema, tenemos que preguntar por la pornografía. Hay muchos sexólogos, psicólogos, que dan por hecho que el consumo de pornografía es algo normal y que no está interfiriendo en la relación sexual de la persona. Necesitamos preguntar por el consumo de pornografía
pornografía y explorar la dimensión del consumo de pornografía para saber si hay un problema con esto o si la pornografía está interfiriendo en algunos ámbitos de las personas, ¿no? Necesitamos educación sexual, necesitamos programas de alfabetización de la pornografía, que hay muchos en Estados Unidos y que podemos copiar y que podemos mejorar, en los que se enseñe de forma a pensar de forma crítica, a distinguir lo que es una relación sexual sana y la pornografía. Tenemos que enseñar que la sexualidad no es solo sexo, que la sexualidad es algo más y que tiene más dimensiones de la persona. Tenemos que hablar y poner en debate el tema legal de regular la pornografía, al igual que pasa con las casas de apuestas. Tenemos que introducir discursos políticos que se coordinen con la legalidad y con los pilares educativos para hablar de todo esto. Tenemos una responsabilidad social sobre cómo estamos transmitiendo estos valores que queremos renovar dentro de la sociedad, cómo estamos luchando por la mujer dentro de la sociedad, cómo estamos luchando por los adolescentes, por la sexualidad, por el desarrollo sexual sano. Tenemos que hablar en las familias sobre el sexo, tenemos que quitarnos esos tabúes y esos prejuicios que ha habido durante tanto tiempo para poder hablar de esto de forma normal y que el adolescente pueda confiar en nosotros y podamos transmitir modelos sanos. Y tenemos que hablar de la sexualidad como algo relacional que incluya principios de respeto, empáticos, de asertividad, de vinculación, porque si no vamos a vivir en una sexualidad únicamente narcisista que nos va a desconectar de nosotros y que, bueno, que nos va a hiperconectar a nosotros, que nos desconecta y a la vez nos va a desconectar del otro. Simplemente para terminar, me gustaría ya hablar del curso online de pornografía. Yo pertenezco a una asociación que se llama Dale una Vuelta. Dale una Vuelta es una plataforma ciudadana sin ánimo de lucro que tratamos de ayudar a personas de forma gratuita que nos consultan diariamente en nuestra página web. Nos han escrito en estos últimos 4 años más de 3.000 personas pidiendo ayuda. Padres, hombres, mujeres, adolescentes, padres de adolescentes, mujeres de adictos. Y ahora hemos creado un curso online de adicción a la pornografía que os animo a echarle un vistazo porque tenemos ponentes nacionales e internacionales sobre este tema y es realmente completo. Hemos tenido más de 400 alumnos ya y bueno, creo que algunas personas que están en este congreso han estado, así que también os podrán dar la visión. También ofrecimos un manifiesto antimanadas, ¿no? y unas propuestas, o sea que intentamos luchar también de forma social y científica contra esta Perdona, sociedad. Dime. Alejandro, perdona que te interrumpa. Si te parece bien, podemos ampliar un poco más sobre esas propuestas y ese curso en el espacio de preguntas y respuestas para ir Vale, pasando a nuestro siguiente genial. ponente para ir cumpliendo con los tiempos. Muy bien, perdóname. Pues nada, simplemente aquí tenéis mis datos y muchísimas gracias por todo. Perdona, Kenia, que yo hablo y no paro. No, no, excelente, excelente. La verdad que es muy interesante estos datos que estamos conociendo, ¿no? Que muchas veces pues realmente no salen a la luz, ¿no? De ese aumento de la pornografía, como ese caso que comentaba, esos datos que presentaba en el caso de las mujeres, ¿no? Que muchas veces se suele hablar más del tema de la pornografía y vincularlo más al sexo masculino que a la mujer, ¿no? Y cómo ha ido aumentando de un 36 a un 50, a un 51% más o menos, como andan los datos, ¿no? Que traería pues un asunto ya problemático, ¿no? El tema tabú también muy interesante sobre realmente qué se habla, qué hablan las familias, ¿no? Ese 50% que nunca ha hablado de sexualidad, ese 77% que no suelen hablar de pornografía de manera abierta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, para no extenderme mucho, vamos a dar otro paso, ¿no? Y cambiar un poco más la perspectiva y ya irnos directamente a analizar los aspectos médicos de la adicción a la pornografía, y para eso ya tenemos a Pablo Barreiro que se está preparando ya ahí con su ponencia. Y bueno, para conocer un poco más a nuestro siguiente ponente, también un ponente de lujo, ¿no? Es un médico especialista en medicina interna en el Hospital La Paz, es profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid, también ha sido profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma, la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, y bueno, también es director del máster en bioética de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Asimismo, también es experto en enfermedades de transmisión vírica y en el impacto del consumo de la pornografía desde la salud. De manera que vamos a ver ese ámbito, ¿no? Desde la parte ya de la adicción, ¿no? Y de cómo llegar, cómo tratarlo a nivel médico y cuáles son esas consecuencias, ¿no? De la pornografía como una droga, ¿no? Como lo presenta aquí en el título como tal. De manera que, bienvenido Pablo, adelante, gracias. No se te escucha, Pablo.
Estamos viendo la presentación, pero Perdón. ahora sí, ahora sí. Perdón. Nada, estaba dándos las gracias por la invitación para participar en este foro. Muchísimas gracias y enhorabuena a los organizadores. Bueno, mi papel es un poco revisar con vosotros las evidencias que un poco he ido yo encontrando sobre que efectivamente el consumo de pornografía daña el cerebro. Daña el cerebro como daña cualquier otra droga, droga de adicción. De ahí que ese daño cerebral se traduzca en que efectivamente, como buena droga o mala droga en este caso, o todas las drogas son malas, la pornografía provoque también adicción y se relacione, como muy bien se ha ido apuntando a lo largo de las diversas ponencias, también con algo muy, muy relacionado con el consumo de drogas, que es la violencia, ¿no? Violencia de todo tipo. Efectivamente es una droga que engancha, que al que consume, pues le hace mermar claramente en su libertad, ¿no? Bueno, algunos datos, ¿no? Sobre que ya se han ido comentando, ¿no? Yo creo que ante la pornografía estamos ante estas cuatro AES, ¿no? En esta sociedad nuestra es muy fácil, ¿no? Caer en esta droga porque la pornografía está fácilmente al alcance de cualquiera, está al alcance de la mano y nunca mejor dicho en cualquier pantalla, ¿no? Es muy asequible, no cuesta ningún dinero. Consumir pornografía es la droga probablemente más barata y además es una droga en la que uno se engancha sin respeto, vamos a decir, porque no deja habitualmente rastro y hasta se puede consumir de forma anónima, ¿no? Y así ya suele ser en la mayoría de los casos. Aquí tenéis unas cifras que son, digo yo, que pandémicas, ¿no? En esto que estamos ahora, pues son cifras millonarias o milenarias de consumo de pornografía, ¿no? No voy a repetir las cifras, pero son francamente espeluznantes, ¿no? Y particularmente preocupante, como luego veremos, el hecho de que a esta droga se llegue habitualmente a edades muy precoces, lo que añade gravedad, aunque solo sea desde el punto de vista médico, porque el cerebro infantil y el cerebro del adolescente claramente es mucho más susceptible a engancharse a la pornografía y a sufrir daños irreversibles y de por vida a esta droga, ¿no? Bueno, vamos a entrar y por no ya demorarme demasiado, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? ¿Qué provocan las drogas sobre el cerebro, ¿no? Bueno, pues las drogas lo primero que provocan es un gran placer, ¿no? Son fuente de placer, ¿no? Por eso se va a ellas buscando pues diferentes formas de placer, a veces excitación, a veces relajación, pero siempre con un componente, como digo, placentero, que está muy, muy relacionado con este circuito que se llama el circuito de la recompensa, o podríamos también llamarlo del placer, y que está además también muy relacionado con la producción de una sustancia que se llama dopamina, ¿no? Eh, y ahí viene lo de doparse, ¿verdad? El dopaje, ¿no? Todo pues bastante entendible, ¿no? Bueno, aquí tenemos el centro del placer, que es el llamado núcleo accumbens, sobre el que se reciben múltiples estímulos placenteros, ¿no? Y aquí es donde un poco se centralizan todas estas sensaciones, ¿no? Bueno, en la vida el placer es fenomenal, no hay por supuesto que hablar en contra de él, hay vivencias, circunstancias, aficiones, intereses totalmente sanos y que nos llenan de placer. Precisamente por eso nos dedicamos a ellos, ¿no? Bien, el placer sano, por así decirlo, es un placer que se integra desde todas las áreas cerebrales. Es difícil ahora mismo explicar mucho más detalle, pero es una vivencia completa de la persona la que produce el placer, ¿no? Y donde se centraliza un poco la experiencia placentera, digamos, propiamente humana, no animalizada,
no el placer por el placer, sino el placer en un contexto, como he dicho, de una actividad humana, ¿no? Pues se integra, como casi todas las actividades humanas, en el área más desarrollada, que es la llamada área frontal, ¿no? Y ahí es donde se integran todas estas sensaciones, experiencias, estímulos, y son los que estimulan finalmente el centro del placer y nos provocan pues este gozo en forma también de esa producción de dopamina, ¿no? Esto ocurre, por supuesto, también con las relaciones sexuales, en el contexto de una relación entre dos personas, que podríamos llamar, si queréis, entre comillas, normal, ¿no? Una relación sexual que tiene pues, sus prolegómenos, su conocimiento previo a la otra persona, donde se viven no solo una relación física, sino probablemente muchas más circunstancias afectivas que se comparten, ¿no? Esto es lo que se integra, como decía, en la corteza prefrontal, ¿no? Perdón, en la corteza frontal. Bien, cuando el placer se obtiene por otras vías, digamos por otros atajos, el estímulo viene muy directo al núcleo accumbens, al núcleo del placer, desde otras zonas que podríamos decir que son pues, vías como directas y como muy fisiológicas de producción del placer. Y aquí es donde actúan sobre todo las drogas, ¿no? Tú tomas una sustancia química, estimulas unas zonas muy concretas, el área tegmental ventral, áreas prefrontales, áreas del estriado, estimulas esa zona porque te has tomado una droga que se pega ahí y eso estimula directamente el núcleo accumbens y provoca la liberación de dopamina, ¿no? Esto es totalmente desligado de lo que es la persona humana. Esto es una reacción puramente química, ¿no? Que sí se traduce efectivamente en una reacción placentera. Pues bien, la pornografía estimula exactamente igual que una droga esas zonas quimiosensibles donde directamente desde la zona del estriado se estimula al núcleo accumbens, ¿no? Claro, esto es un estímulo de altísima potencia, como veis además, y donde es, como antes se decía, buscar el placer por el placer. No hay ningún otro contexto humano en el que se alcance este placer, ¿no? Se ha estudiado, además, que el grado de estimulación que se provoca sobre este núcleo del placer es tremendamente alto y, sobre todo, tremendamente prolongado con las drogas, pero muy particularmente con el porno. Fijaros cómo la liberación de dopamina, estos son modelos en chimpancé, pero la liberación de dopamina que se produce eh, cuando se estimula el cerebro con imágenes eróticas es de una intensidad muy alta, pero sobre todo de una grandísima duración en el tiempo, lo que ya nos empieza a hablar un poco de que esto claramente va a provocar adicción, ¿no? Si esto además lo contextualizamos en edades tempranas de la vida, cuando el cerebro todavía está más inmaduro, pues podemos entender que los daños que se va a provocar sobre el cerebro van a ser mucho mayores, ¿no? Por varias razones. La primera, porque el cerebro necesita madurar la corteza cerebral a lo largo de los años y madurar sobre todo la corteza frontal y prefrontal, que tiene una cierta capacidad inhibitoria sobre la búsqueda del placer, ¿no? Esto se va consiguiendo a lo largo de los años mediante una maduración, si queréis, en negativo de las cortezas cerebrales, porque se van seleccionando en la corteza cerebral aquellas interconexiones que son de interés y se desechan otras conexiones que son menos interesantes. Por eso que los adolescentes a veces andan tan despistados y con la edad adulta conseguimos ir focalizando un poco más nuestros intereses. Evidentemente, un adolescente que anda muy despistado probablemente tenga mucha menos capacidad para hacer un juicio de valor sobre lo que supone el consumo de pornografía. Y además, el adolescente, y lo quiero leer textualmente de este artículo científico, el cerebro del adolescente produce más dopamina que el del adulto, es mucho más sensible, además,
a la acción de la dopamina cuando busca el placer, ¿no? Y esto además le lleva a perseguir mucho más esa búsqueda del placer. Como vemos, por lo tanto, verdaderamente el cerebro del adolescente es tremendamente sensible, tremendamente vulnerable a la acción negativa, nefasta de la pornografía como verdadera droga, ¿no? Bueno, la pornografía, como cualquier droga, estimula el cerebro, como hemos dicho. Ese estímulo cerebral pues, satisface una serie de receptores que son de esa unión entre la droga y el receptor donde se siente el placer. Lo que ocurre es que por esa acción tan potente que tiene esta droga que llamada pornografía y tan prolongada, el número de receptores se tiene que ir aumentando para seguir satisfaciendo ese placer, de tal forma que cada vez se van buscando estímulos placenteros de mayor intensidad, porque cada vez tenemos más avidez, más hambre, porque se han multiplicado los receptores que nos piden placer, ¿no? Por lo tanto, es una droga que provoca adicción y que además provoca esa tolerancia que nos lleva a buscar cada vez experiencias más fuertes, ¿no? Más placenteras, ¿no? Y si le quitamos el estímulo placentero, entonces el cerebro tiene necesidad de satisfacer, porque tiene muchos receptores que bloquear, y entonces entramos en esa verdadera abstinencia, que también es un fenómeno conocido por el consumo de drogas, ¿no? Bueno, el hecho de que la pornografía se comporte como una droga también ha sido demostrado en diversos estudios neurobiológicos. Es un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en el año 2013, donde el titular era que el consumo de pornografía provoca en el cerebro daños similares al consumo abusivo de alcohol o drogas, ¿no? Aquí lo que vemos es que en esas zonas que decíamos del estriado y de la zona prefrontal, que son estimuladas por la pornografía, en una persona que se somete a pornografía, pues provocan una cierta estimulación, y como vemos en el que es adicto a la pornografía, está esa zona hipersensibilizada, llena de esos receptores que os enseñaba antes, que necesitan ser satisfechos. Cuando se entra en el consumo de pornografía, cada vez se quiere más, cada vez se quiere más intensidad, y si no se recibe, se entra en verdadera situación de ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Pues también está más o menos demostrado o descrito desde un punto de vista biológico. Cuando se produce una excitación, y vamos a hablar de una excitación sexual, efectivamente se produce esa liberación de dopamina, la droga del placer, ¿no? o la sustancia del placer, pero cuando esta relación es una relación sexual entre dos personas, en ese contexto de relación humana, interpersonal, evidentemente, después de esa excitación y ese placer, se llega a una situación pues, de satisfacción y de, si queréis, un poco de relajación, ¿no? Por la liberación de unas sustancias también creo que conocidas por todas las endorfinas, ¿no? Y esto es lo que, pues, después de una relación sexual lleva habitualmente pues, a una situación no de hiperexcitación como la que había al principio, sino de verdadero pues, relajamiento y también sensación de satisfacción, pero como digo, ya fuera de lo que es la excitación, sino que se pasa a esa situación de tranquilidad, ¿no? En el consumo de pornografía esta satisfacción y esta tranquilidad no se alcanza, porque aquí solo, como decíamos, verdaderamente se busca el placer por el placer y se entra en ese círculo vicioso en el que no hay manera de encontrar tranquilidad, porque no llega a haber esa verdadera liberación de endorfinas, y por lo tanto todo este círculo vicioso en el que se busca placer y más placer y no se acaba de uno encontrar satisfacción y tranquilidad, pues acaba generando efectivamente situaciones de verdadera ansiedad. Bueno, a veces se argumenta también que, bueno, que el consumo de pornografía pues, es algo particular, algo privado, que no tiene por qué dañar a nadie, ni tampoco tiene por qué tener ninguna repercusión. Aquí hablamos ya sobre el comportamiento, ¿no?
no ya solo nuestro daño cerebral, biológico, si queréis, neurobiológico, sino ya nuestra forma de funcionar en el día a día. Bueno, pues esto tampoco es verdad. También se ha mencionado la existencia de las neuronas en espejo. Bueno, nuestro cerebro es capaz, cuando No se te escucha ahora, Pablo. Creo que el micro lo tiene silenciado. Hola, hola, ¿se escucha? Ha ocurrido aquí un problema técnico. A ti se te escucha muy bien, Kenia. El problema es Pablo, a lo mejor que ha tenido algún problema de conexión. Se ha quedado Bien. como congelada la imagen. Sí, sí, a mí también. Bueno, pues si quiere para adelantar en lo que Pablo logra activar su plataforma, había una pregunta aquí en el chat para Alejandro. ¿Estás, Alejandro? Sí, estoy. Sí, pues aquí hay una pregunta. ¿Qué opinas de la aplicación OnlyFans? ¿Por qué se vende como algo feminista de que es la mujer quien decide? Pero yo no estoy de acuerdo, comentan por aquí, por el chat. Bueno, la verdad es que es muy interesante y es un fenómeno que está dando mucho pie a mucho debate, ¿no? Hombre, claro, si lo miras desde el modelo empresarial, es una empresa estupenda porque fusiona la prostitución y la pornografía de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que esto es un problema porque tiene un impacto mayor aún, porque no solo es todo un contenido sexual explícito o pornográfico, sino que además genera una falsa o una pseudo vinculación con la persona, en la que puede generar una falsa ilusión de que yo me estoy relacionando con alguien de forma real, ¿no? Entonces, el efecto que esto puede tener respecto a lo que yo me creo que es el otro para mí, es realmente dañino. Y también creo que hay otro problema, que es que con, eh, introducimos la idea de que si yo pago y que si yo consumo a través de un medio económico, le puedo pedir a la persona lo que quiera, ¿no? Es decir, que si yo pago, tengo poder para que la persona que tengo delante haga cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esas dos ideas pues ponen un debate de los riesgos de este tema de OnlyFans, ¿no? Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya tenemos a Pablo. Pablo, ¿estás? Pablo, ¿estás? Bueno, aquí tenemos otra preguntita que comentabas que ampliaba sobre que si puedes ampliar un poco más el concepto de hombres pornificados a los que te referiste en tu ponencia. Sí, claro, o sea, con respecto a hombre pornificado me refiero a ese hombre que ha bebido de la cultura del porno, ¿no? En la que se le ha vendido que para obtener el placer puede hacerlo de cualquier manera, en la que se le ha extirpado la dimensión afectiva y relacional de la sexualidad, en la que ha entendido y ha aprendido del porno que la dominancia del hombre es algo bueno y válido y que le hace crecer dentro de su virilidad, ¿no? Y el que ha fomentado esa visión de la mujer como un mero objeto y un vehículo del placer y no como una persona humana, ¿no? Con la que me relaciono de forma equitativa y recíproca, ¿no? Entonces creo que ese sería un poco esa definición del hombre pornificado, de esas personas, esos varones que han construido su narrativa sexual basada en la pornografía y en lo que han visto en esos medios, ¿no? Perfecto, gracias. A ver si tenemos a Pablo ya. Hola, Pablo, ¿estás? Parece que no. Pues nada, continuamos. Hablabas, Alejandro, en un momento de tu participación sobre las consecuencias, ¿no?, que pueden desencadenar ese uso masivo, ¿no?, de pornografía. Y comentabas los aspectos que tenían que ver con la ansiedad, la depresión, la disfusión. Entonces, me gustaría saber, a nivel de consulta, de todas, ¿cuál es como la más marcada, ¿no?, que reciben? Yo, una de las cosas como principales que ves
Claro, cuando hablamos ya de consulta hablamos del paciente que tiene una adicción a la pornografía, ¿no? Que no solo es el que tiene, no es el único problema de la pornografía, aunque uno de los más importantes sí, porque es el que mayor consecuencias tiene, ¿no? Pero una de las variables principales es la regulación emocional, ¿no? Es decir, cómo estos pacientes con una adicción a la pornografía aprenden a regular sus emociones a través de la pornografía, ¿no? Cada vez que están tristes, que discuten con su jefe, que tienen un problema de pareja, utilizan la pornografía como una forma de refugiarse y de evadirse de ese mundo emocional que no saben gestionar de forma sana, y todos necesitamos estrategias de auto y corregulación sanas, y la pornografía pues, puede suplir de forma falsa y momentánea y cortoplacista a esa regulación emocional sana, de tal manera en la que se genera una dependencia de la pornografía para encontrar una estabilidad interna, ¿no? En mi estado de ánimo, para calmar mi ansiedad, ¿no? Y por eso muchas veces está muy relacionado, porque al final, después de consumir, después de regularme, tengo más culpa, tengo más ansiedad, tengo una sensación de falta de control, eso me disregula más emocionalmente y eso produce como una especie de círculo vicioso en el que se genera una dependencia de la pornografía, digamos, ¿no? Bien, perfecto, gracias. A ver si ya tenemos a Pablo. Pablo, ¿estás ya? A ver, creo que todavía. Bien, bueno, pues si quieres aprovechamos los minutos también para ampliar los conceptos que nos estabas exponiendo sobre ese primer curso, ¿no? Online que has desarrollado, que aprovechamos para felicitarte por esa excelente iniciativa, ¿no? Aquí en España. Genial, gracias. Sí, la verdad es que nosotros nos dimos cuenta de que no había un curso profesional para personas, profesionales, psicólogos, sexólogos, médicos, profesionales de la salud y también profesores, educadores, e incluso tenemos a madres y a padres de familia también haciendo este curso, ¿no? Incluso alguna persona con problemas con el uso de pornografía. Y bueno, pues vimos esa necesidad de abordar este tema, y la verdad es que gracias al trabajo de todo el equipo y de todos los ponentes que han participado con nosotros, pues hemos creado un curso que dura 3 meses, que está disponible en nuestra plataforma de dareunavuelta.org, y en el curso pues hay diferentes módulos, desde pornografía y agresividad, pornografía y adolescencia, tratamiento del consumo de pornografía, neurobiología de la adicción, ¿no? Entonces tenemos diferentes ponentes especializados en diferentes ámbitos, en los que la persona pues se matricula y tiene 3 meses para acceder a este contenido y superar y obtener el certificado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ya ahí tienen la información para contactar. Hay otra pregunta aquí que es para Alejandro, que dice, ¿qué diferencia hay entre el porno amateur y la demás diversidad? ¿Es más sano? Suele haber la idea de que no es tan machista y dañino. O sea, si puede andar un poco más en esa Bueno, pregunta. o sea, yo creo que detrás de todo tipo de pornografía, lo que consideramos ahora pornografía mainstream, está esa visión capitalista del sexo, del consumismo del sexo, de la objetificación de las personas, en la que no hay una visión relacional, en la que no hay una dimensión afectiva, ¿no? Sí que es cierto que hay pornografía más agresiva, en la que esta que exponía al principio de la ponencia, ¿no? Que hablaba de la pornografía de violación, de degradación de la mujer. Luego está la pornografía más soft y más hard, ¿no? O sea, sí que hay una graduación en intensidad de la pornografía, pero bien es cierto que muchas personas empiezan viendo una pornografía más suave, menos degradante, y el cuerpo les va pidiendo, por esos niveles de tolerancia de los que estaba hablando Pablo también, ¿no? Algo más fuerte y más morboso para conseguir los mismos niveles de excitación, lo cual está muy relacionado esa conexión directa, ¿no? Con empezar con una pornografía, digamos, más suave y acabar consumiendo una pornografía, digamos, más agresiva o más con mayor intensidad, ¿no? De tal manera en la que los niveles de dopamina también pues, se ven más alterados, claro. Bien, ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, son las 2:30 y tenemos justo 1 hora para comer. La última pregunta sería sobre los síntomas, si difieren entre hombres y mujeres, de esos síntomas que mencionaba. Sí y no. Lógicamente se manifiestan de diferentes formas, y como no ha habido hasta ahora un perfil muy amplio de consumidoras de pornografía ni de uso problemático de pornografía en mujeres, los estudios todavía están un poco en pañales, pero sí que es cierto que respecto al hombre vemos más la dominancia y la mujer más la sumisión. Respecto al hombre vemos disfunciones sexuales que tienen que ver con la erección o con la eyaculación precoz, en la mujer la incapacidad del orgasmo, la falta de satisfacción sexual, ¿no? En la mujer vemos problemas de anedonia, que eso no se había visto en los hombres hasta ahora. Sí que hay ciertos matices, pero al final lo que sería el consumo problemático cumple las mismas características, ¿no? Que es la falta de control, la necesidad
la necesidad de ir creciendo también en los materiales y las consecuencias perjudiciales que tienen en su vida personal, familiar, social, laboral, económica, etc. Pues muchas gracias, Alejandro Villega, por tu participación. Es una lástima que no podamos, bueno, que no pudimos establecer conexión nuevamente con Pablo Barreiro, pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Ha sido muy interesante y porque ya tenemos que marcharnos, porque tenemos que comer, ¿no? Entonces, recordar a los participantes que volvemos a iniciar, retomamos nuestro segundo congreso sobre pornografía a las 3:30 de la tarde.